Bienvenidos a mi canal, soy Samuel Ferrero, hoy es jueves 9 de julio y como todos los días empezamos los análisis por el SP500. En esta ocasión he añadido una cosa que me faltaba por añadir, que son los pivotes anuales, que son estos pivotes rojos que se ven aquí, que nos van a dar un poco más de información con respecto a los recuentos y con respecto a los objetivos que podemos ir trazando. Vamos con el análisis. Teníamos el recuento en el día de ayer en el cual comentábamos que todo esto era 1, esto era 2, 3, 4, 5 y decíamos que esto podía ser A, que esto podía ser B y que probablemente tendríamos una caída que nos marcaría esa onda C. Estábamos por esta zona de aquí aproximadamente cuando grabamos el vídeo de ayer, decíamos que el precio pues tendría que alcanzar seguramente todavía ese pivote mensual, tal y como ha ocurrido, lo ha alcanzado a la perfección y durante la sesión asiática estuvo lateralizando, lo volvió a tocar y finalmente entre la sesión asiática y la sesión europea ha estado lateralizando y finalmente ha ido a buscar el objetivo que decíamos que debía ser el 100% de la extensión de la onda A. Lo tenemos aquí, el 100% en 3121,5, el precio lo ha alcanzado, lo ha superado un poco y se ha parado en un pivote semanal, en 3114 aproximadamente. Entonces ahora tenemos la línea 0B trazada para que la podamos utilizar como filtro para ver si esa corrección ha terminado o todavía tiene que bajar un poco más. Entonces vamos a utilizar esa línea 0B como filtro y vamos a ver qué ocurre en el día de mañana. Entonces, si el precio continúa su movimiento a la baja, es decir, no da por terminada esa corrección todavía, podríamos, desde el punto en el que está el precio ahora, podríamos tener como objetivos para esta sesión asiática de hoy los pivotes mensual y apertura semanal. La apertura semanal la tenemos en 3142 y el mensual en 3135 y nuevamente ese pivote semanal en el cual se nos ha parado el precio esta tarde en 3114 y por debajo, justo por debajo en el 127 tenemos el 3108 que es pivote anual. Entonces si el precio continúa bajando, probablemente esto ya no sería un recuento de una corrección en 3 movimientos, sino que podría tratarse de un impulso bajista, con lo cual este movimiento no sería una B, sino que sería una 3. Esto sería 1, esto sería 2 y esto sería una 3 en proceso. Entonces vamos a, como decía, vamos a mantener esa línea 0B como filtro para ver si finalmente se trata de un impulso o de una corrección y vamos a ver el precio volviendo a subir de nuevo. Si el precio sube por encima del pivote trimestral en donde tenemos el precio aproximadamente parado, lo tenemos lateralizando justo en este momento entre un pivote anual y uno trimestral, pues vamos a tener en cuenta que de hecho los vamos a marcar para la sesión de mañana. El pivote trimestral en 3159, por encima el pivote semanal en 3177 y por encima de ese tenemos un pivote semanal y un anual. Vamos a marcar el anual debido a su importancia en 3193 41 exactamente. Entonces vamos a ver, como decía, la línea de tendencia como filtro y ver si el precio continúa a la baja
o se va para arriba. En el caso del Dow Jones tenemos una situación parecida pero no igual. Tenemos también ese recuento correctivo. Esto decíamos que podía ser A, esto podría ser B y esto podría ser C. Si trazamos la extensión, vamos a ver. Si trazamos la extensión de la primera onda correctiva, tenemos el precio, al igual que en el SP500, parado en el 100%. Se nos ha parado en el 100% y ahora está usando un pivote semanal como techo en estos momentos. Entonces, al igual que en el SP500, trazamos esa línea 0B para utilizarla como filtro. Si el precio continúa bajando, vamos a utilizar como posibles objetivos el pivote semanal en 25.604 y por debajo el pivote anual 25.465 y también vamos a utilizar el 127, que lo que vamos a hacer va a ser marcar el pivote semanal en 25.356 debido a la cercanía que tiene con el 127. Por el momento vamos a dejar marcados esos tres pivotes en el caso de que se vaya para abajo. Si se va para arriba, tenemos el pivote anual justo encima del pivote que tenemos en estos momentos. Tenemos el pivote en 25.856. Lo vamos a marcar también para tenerlo vigilado en el gráfico de 5 minutos. Tenemos la apertura semanal en 25.921 y tenemos por encima tenemos un pivote semanal y un pivote mensual. Vamos a marcar el mensual debido a su importancia y también marcaremos, aunque ya queda un poco más arriba de lo que podría moverse el precio, que podría hacerlo perfectamente si le da si el precio alcanza una volatilidad un poco alta, lo puede alcanzar perfectamente. El 26.246 pivote anual y pivote semanal. En el caso del Nasdaq se nos ha complicado un poco. Estábamos pensando, en un principio decíamos que esto podía ser 3, que esto podía ser 4 y que esto podía ser 5. Ha continuado subiendo. Ahora tenemos el pensamiento de que esto pueda ser 3, que esto pueda ser 4 y que esto pueda ser 5. O incluso que esto pueda ser 3. Sí, 3, 4 y 5, si ya lo decía bien. Entonces, a ver, tenemos marcada la línea 2.4 para utilizarla como filtro, a ver si el precio la rompe o qué es lo que hace. Por mediciones estamos dentro de los rangos aceptados, estamos dentro de hecho el precio ha alcanzado, o sea, el máximo de hoy y el máximo de todo el impulso alcista que tenemos en pantalla está justo por encima del 261%, está justamente en 10.784, que es un pivote semanal. Y bueno, tenemos que ver qué ocurre con el precio, si rompe esa línea 2.4 o no. Entonces, si no la rompe y continúa subiendo, esa línea 2.4 en principio no serviría, probablemente la onda 3 no habría terminado. Entonces tendríamos que vigilar estos pivotes. En primer lugar el 10.823, después el
10.959, ambos mensuales, y el tercer pivote que vamos a vigilar también mensual es el 11.094. Aquí nos hemos quedado sin pivotes de anuales y semanales. De hecho, el máximo ha tocado el último pivote que teníamos configurado para esta semana. Entonces esto me está dando la idea de coger estos pivotes y ampliarlos. Yo tengo configurados 10 pivotes por arriba y 10 pivotes por abajo, tendremos que poner unos 15 o 20, porque de anuales también se nos ha quedado corto. El precio ha subido más de lo que los pivotes anuales tenía calculado. A ver, vamos a ver en el gráfico. Desde el inicio del año, desde el 1 de enero, a ver si efectivamente tenemos el 1 de enero en este punto de aquí y el último pivote anual lo tenemos en este punto. Estamos ahora por encima, estamos aquí arriba y el pivote anual está aquí, en esta zona de aquí, con lo cual tendremos que ampliar esos pivotes porque se nos quedan cortos. Este año está teniendo el precio ha tenido de hecho una volatilidad tremenda. Bueno, volvemos al análisis, que me voy por las ramas. Esos pivotes, como decía, el filtro de la línea 2.4, y si el precio se va para abajo, pues vigilaremos en primer lugar el pivote mensual 10.688, en segundo lugar el pivote mensual 10.552. Quitaremos este pivote de aquí porque de momento creo que no nos hará falta. Debajo de ese pivote el siguiente mensual lo tenemos en 10.416. Y bueno, podemos estar pendientes también de los pivotes semanales, los podemos marcar. Yo no, de momento no los voy a marcar, si un caso los marcaré mañana cuando vea qué es lo que ha hecho el precio en la sesión asiática, pero de momento solamente marco los mensuales, con lo cual estos dos marcaremos un par más. Marcaremos también el siguiente, que es 10.281, y el siguiente mensual, el último anual, que coincide con la apertura mensual en 10.145. Si esto es el final de la onda 3, si tiramos la extensión, el retroceso de Fibonacci, el precio, para hacer un impulso de libro, una onda de Elliott impulsiva de libro, el precio no debería de pasar el 38%, que lo tenemos coincidiendo con el pivote semanal 10.484, que también lo vamos a marcar. Este sí que lo vamos a marcar. Podría alcanzar el 50% o incluso el 61%, ya no sería una onda impulsiva de libro, pero bueno, también es válido, siempre y cuando no solape con la onda 1 en un principio y no pase tampoco del 61%, es válido. Vamos a marcar la zona de solape, que no la tenía marcada. Ahí está. Así no la perdemos de vista. Entonces, eso, confirmar si esto es onda 3 o no, si es final de onda 3. Si es onda 5, seguramente veremos cómo rompe esta línea de tendencia. Si es onda 3, pues también la rompería, pero no debería pasar del 38%. O sea, vamos a utilizar el 38% como filtro para ver si eso es onda 4, si hiciera caída desde aquí es onda 4 o no. Entonces vamos a quitar el retroceso este. Vamos a dejar la extensión
En el caso del DAX, el recuento que tenemos en estos momentos es que esto es 1, 2, 3. Creemos que todo esto sea 4, es decir, que haya hecho A, B y C. Es una corrección un poco fea, no es la típica corrección que se ve a simple vista, es un poco más complicada, pero por medición está por encima de la zona de solape, eso ya es un punto a favor. El retroceso de la onda 3 nos indica que está justo en el 61%, un pelín más abajo, con lo cual lo podemos dar por válido. Y vamos a ver qué ocurre. Ya tenemos la línea 0B trazada, a ver si el precio la rompe hacia arriba o continúa bajando, y el recuento en realidad era que esto podía ser 3, esto 4 y esto 5, y todo este movimiento que estamos viendo aquí fuese la corrección de este impulso o bien un nuevo impulso bajista. Entonces, si el precio se va para arriba, apertura semanal en 12.629. Después vamos a marcar el pivote anual, porque aquí tenemos un grupo de 3 pivotes, semanal, mensual y anual. Vamos a marcar el anual porque es el más importante de los tres, 12.740. Vamos a quitar este de aquí para no liarnos. Después vamos a marcar por encima el siguiente pivote anual en 12.934 y marcaremos el pivote semanal que tenemos justo en el medio en 12.866. Esos van a ser los objetivos si el precio continúa subiendo, o sea, rompe esa línea de tendencia 2.4 y el precio sigue subiendo para arriba. Si el precio baja, pues vamos a vigilar pivote anual en 12.539 aproximadamente. Tengo el temporizador justo en el medio. A ver, vamos a ver. 12.547 aproximadamente. Por debajo, el pivote semanal en 12.469. Pivote semanal. Bueno, en este caso vamos a ver. Vamos a ver si tenemos un pivote anual que coincide con la apertura mensual, casi al PIB, en este punto de aquí, y que nos coincide precisamente con la zona de solape. Entonces, si el precio si el precio alcanza esta zona de solape, pueden pasar dos cosas: o que se confirme que esta zona de aquí es 3, que esto es 4, esto es 5 y todo esto es la corrección de este impulso, o que todo este movimiento sea una corrección y esto sea una posible A y esto sea una posible B. Entonces, si eso ocurre, el movimiento más probable sería que el precio hiciera otro movimiento alcista y tendría que ser aproximadamente del 100%, o sea, de la misma longitud que la primera onda. Esto podría ser, si nos fijamos en la estructura del movimiento, podría ser perfectamente porque tenemos 3 movimientos bastante claros y tenemos 5 movimientos, 1, 2, 3, 4, 5, no tan claros, pero que corresponden bastante bien a las mediciones. Entonces vamos a vigilar esos dos escenarios a ver cuál es el que
el que es más acorde a esa estructura, a ese movimiento que está haciendo el precio. En cuanto a los indicadores, que no los he mencionado en ningún índice, me había olvidado de ellos por completo, la verdad. Tenemos las divergencias que decíamos ayer, continúan vigentes. Entonces esto nos indica que el precio tiene más pinta de irse para arriba. En cambio tenemos cruces alcistas en el MACD y en el estocástico, que también nos indica que el precio se puede ir para arriba. Entonces tendríamos que vigilar esos pivotes alcistas que mencionaba. Y ya que no lo he hecho, los voy a mencionar así muy por encima. Los del SP500 también tenemos esos cruces alcistas. Tenemos, a ver si lo podemos ver un poco más claro. Tenemos divergencia en el MACD y en el RSI. Aquí tenemos un nuevo mínimo y aquí no hay nuevo mínimo. Aquí el mínimo está un poco más arriba y en el RSI también lo tenemos de esta manera. En el caso del Dow Jones tenemos la misma situación. Tenemos, a ver, tenemos los cruces, tenemos esta divergencia, tenemos aquí un nuevo mínimo y aquí no. Y aquí en este punto ya no hay divergencia, bajista y tampoco la tenemos alcista por el momento. Pero bueno, tenemos los cruces alcistas y tenemos el RSI que acaba de salir de una zona de sobreventa. Y en el Nasdaq tenemos el precio en tendencia alcista y los indicadores también nos están indicando, o sea, no hay divergencia, tenemos también tendencia alcista en los indicadores y los cruces alcistas que indican también esa posibilidad de que el precio siga subiendo. Y en el RSI sí que tenemos algo de divergencia, parece ser. Aquí tenemos un mínimo más alto y en este caso lo tendríamos que ver en grande para apreciarlo mejor. Tenemos los mínimos en más o menos al mismo nivel. Eso también se puede considerar una divergencia. Entonces, bueno, pues vamos a lo que mencionaba, vamos a fijarnos en esos pivotes tanto por arriba por abajo, porque los indicadores en este caso, los cruces indican alcista en los 4 índices, pero no hay divergencias en casi ninguno. En algunos sí que la hay, pero no acaba de dejarlo del todo claro. Con lo cual, filtros, líneas de tendencia y pivotes. Bien, hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir el vídeo si te gusta lo que hacemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más información, más análisis y más gráficos.